Una vez más, yo creyendo que nadie se va a conectar. Vamos a prender la luz, sí. Sí, creo que se ve mejor. Perfecto. Empecemos, porque me gusta empezar y más este tema que está como concurrido. Ya la dinámica de este live es la siguiente. Yo les había puesto preguntas, les había puesto un tema base y ustedes me hicieron diferentes preguntas. La idea era que yo tomara pues el tema principal, hiciera un live del tema principal, de la duda más popular que tienen cualquiera de ustedes. ¿Qué pasa tanto en Instagram como en YouTube, que son donde yo hago las preguntas? En los temas sobre el presupuesto eran demasiado variados. Entonces, ¿qué decidí? Que definitivamente lo que voy a hacer es ir respondiendo las preguntas. Si por alguna razón la pregunta de ustedes no está puntual, es porque hay alguna otra parecida y pues las uní. Porque tampoco, si son iguales, pues ¿por qué voy a hacer dos veces? Hola Yadira. Hola Milena. Un gusto. Gracias por estar aquí, Milena. Y listo. Traté de organizar las preguntas de la siguiente manera. Las primeras que fueran de presupuesto, las preguntas que fueran como relacionadas al presupuesto y otras que estuvieran relacionadas pero no tanto. Entonces así como para tener un orden, como para tener una claridad y no ir y venir de forma loca. Entonces vamos a empezar. Las primeras preguntas son las preguntas básicas acerca del presupuesto. ¿Cómo podemos empezar? Esta es una de las preguntas. ¿Cómo podemos comenzar los principiantes? Por principiantes yo me voy a una persona que apenas va a comenzar a hacer un presupuesto. Bueno, la forma como yo recomiendo iniciar un presupuesto es haciéndolo de la forma más simple posible. Un listado de ingresos y un listado de gastos. Aquí sin tener que ver cualquier otro factor diferenciador, sino ingresos y gastos. Ya cuando ustedes tienen una lista de ingresos y una de gastos, ustedes tienen un presupuesto. Porque ya tú sabes que si los ingresos son más que los gastos, estamos bien, pero si los gastos son más que los ingresos, vamos mal. Ya con eso es algo base y ya con eso tienes un presupuesto. Es que cuando escuchamos la primera vez la palabra presupuesto, creemos que es una cosa así supremamente complicada o llena de cosas o llena de diferentes factores que puede ser, pero no necesariamente los necesitas para iniciar. Básico, una lista de ingresos y una lista de gastos. Ya con eso tienes un presupuesto. Otra pregunta que me hicieron. ¿Se hace el presupuesto antes o después de que llega el dinero? Esta pregunta es sencilla, pero al mismo tiempo no, porque genera bastante confusión. El presupuesto tú lo debes hacer antes de que llegue el dinero. ¿Por qué? Porque el presupuesto es decirle a tu dinero a dónde ir. Si tú esperas a que te llegue el dinero y después haces un presupuesto, te va a tocar sacar dinero, te vas a perder en las cuentas, van a haber gastos que no vas a tener en cuenta y por eso se vuelve complicado se vuelve complicado el hecho de hacer el presupuesto después de que te llegue el dinero. Me distraje con Patty. Voy para YouTube a verlo en la tele, si en grande se disfruta más. Sí, estoy de acuerdo. Me distrajiste, Patty. Continúo. Otra pregunta que me hicieron de las sencillas, de las básicas del presupuesto ¿es mejor hacerlo semanal o mensual? A veces me enredo, así me escribió. ¿Qué les recomiendo? Yo, Vicky Boca, la persona que está aquí puesta, yo recomiendo hacer un presupuesto mensual. ¿Por qué? ¿Por qué recomiendo hacer un presupuesto mensual? Porque la mayoría de los gastos básicos son mensuales. La mayoría. Hola Jennifer, ¿cómo estás? La mayoría de los gastos básicos se hacen mensual. Por eso yo recomiendo que se haga mensual. Ahora, un momento, Vicky, lo que pasa es que a mí me pagan, lo que pasa es que los ingresos a mi esposo le pagan cada 15 días. ¿Cómo hago? Eso es cuestión de organización, más no de presupuesto. Entonces, ¿cómo haces para organizarte? Tú lo que vas a hacer es que haces tu presupuesto mensual, que son los gastos base que tienes, y haces tu presupuesto. Ahora, si tú tienes semanal,
quincenal, cada 12 días, como sea que tengas el presupuesto, tienes que mirar en tu calendario las veces que ingresa dinero a la cuenta, por ponerlo de alguna manera, a la cuenta, y qué pagos vas a hacer con cada uno de los ingresos. Eso ya es cuestión de organización, más no de presupuesto como tal. Porque si, por ejemplo, tienes un ingreso fijo que te pagan cada 15 días, el ingreso es el mismo. Los gastos son los mismos. Lo que varía es la forma como tú divides el dinero. ¿Alguna pregunta? Oigan, ahora que están aquí, me acabo de acordar porque me toca ponerme una notica y todo. Denle like. A las personas que están en Instagram, denle en corazoncito para que este live pueda llegar a más personas. Y en YouTube, denle like. Aunque creo que hay bastantes likes. Ah, no, mentira. Hay 17 personas y hay un solo me gusta. Esto no se puede así. No podemos continuar así. Así que denle like para que más personas en YouTube me puedan ver y también en Instagram. Gracias. Cierra el espacio publicitario. Listo. Otra pregunta que también se repitió mucho, que se repitió muchísimas veces, muchas veces. ¿Cómo mantenerse dentro del presupuesto? Vicky, ¿cómo me mantengo dentro del presupuesto? Vicky, ¿cómo no me salgo del presupuesto? ¿Cómo respetar el presupuesto? Esa es una pregunta que fue bastante repetitiva. Entonces, la mejor consejo que yo puedo darles para las personas que les cuesta es haciendo un presupuesto realista. Es el mejor tip, el mejor consejo, la mejor forma de que puedas mantenerte dentro del presupuesto. Ahora, ¿cómo haces un presupuesto realista? Realmente adaptándolo a tus necesidades y a las de tu familia. Tener en cuenta todos los gastos que tienen, tener en cuenta su forma de vida, tener en cuenta qué les gusta. Todas esas cosas tienen que tenerlo en cuenta al momento de hacer su presupuesto. ¿Cuáles son sus gastos reales? No los que quieren, los reales. Y así, poco a poco, irlos ajustando y así pueden mantenerse dentro del presupuesto. Ahora, ¿por qué les digo que se ajusten a sus necesidades? Porque encontramos mucha información. Yo también la leí. Por eso se lo digo, yo también la leí, que el presupuesto de los porcentajes, que tienes que gastarte que el 50% en esto, que el 30% en esto, que es esto, que tienes que separar el 10% de esto, que tienes que hacer no sé qué, todas esas cosas nos la dicen y está bien. ¿Que eso funciona? Claro que funciona, pero no necesariamente a todo el mundo. Entonces, si tú estás iniciando con un montón de deudas, con muchos gastos y un ingreso limitado, lo más probable es que el 50% en necesidades no te vayas a llevar. Te lleves más del 50%. Entonces, atenerte a un 50, 30, 20, porque es que ese fue el que yo leí, ese fue el que me gustó y ese es el que yo quiero, porque sí, porque sí, porque sí. Lo único que va a hacer es que te frustres, te desesperes y no llegues al final de tu presupuesto. Así que, ¿cómo mantenerse dentro de su presupuesto? Teniéndolo realista, haciendo un presupuesto realista. Mis queridas personas de las que están en Instagram, si tienen preguntas, que ya vi 2 preguntas, pero ya se me perdieron. Porque están arriba. Maleficent. Tengo el presupuesto, pero la mayoría de los pagos los hago por transferencia o directo en el banco. Un momento, ya vamos para allá. No te preocupes que esa pregunta viene. Por eso les digo, dejen las preguntas para el final, por si de pronto en el transcurso del live les puedo responder la pregunta. Listo. Aquí viene otra pregunta que me pareció curiosísima. ¿Es normal que después del relleno de sobres ajuste el presupuesto porque no lo seguiste en pie? Aquí les voy a decir algo. Yo no soy nadie para decirle que es normal o no es normal. Pero lo que sí es que cambien el presupuesto varias veces es completamente esperable. Completamente. Hacer presupuestos, crear hasta el propio presupuesto de tu familia es un proceso de aprendizaje. Te toca aprender muchísimo. Te toca aprender desde cuáles realmente son tus gastos, cuáles son tus hábitos de gasto, cuáles son tus gustos, porque muchas veces ni siquiera los tenemos claros. Entonces, hacer un presupuesto es un camino.
Un camino de prueba y error, un camino de subidas y bajadas, un camino en el que esta vez me quedó dinero, el siguiente mes no me quedó y así sucesivamente. Así que si estás esperando que sea normal, pues digo yo que sí, es normal. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a cómo funciona tu economía familiar, que no tiene absolutamente nada que ver con la economía del vecino, con lo que me contaron, como lo que me dijeron. Así que cambies tu presupuesto varias veces cuando estás iniciando, es perfectamente esperable. La siguiente pregunta que tengo acá es como compleja, es larga. Pero básicamente lo que quería decir es cómo seguir un presupuesto y cómo cumplirlo, que eso ya se lo respondí, pero tiene un dato importante, cómo hacer un presupuesto en pareja. Tengo 2 mesas haciendo rastreo de gasto, consolidamos la deuda, tienen ya claro todo eso, pero cómo hacer un presupuesto en pareja. Esto es un tema en el que a mí no me gusta entrarme mucho porque realmente cada uno maneja sus finanzas como quiere, o sea, a lo que es. Cada uno maneja sus finanzas como quiere. Pero ¿qué pasa? Lo siento, pasó un carro o una moto, no sé. Pero ¿qué pasa con este presupuesto en pareja? Cualquiera que sea, no importa cuál sea la forma como se están repartiendo el dinero, tienen que estar claros los dos. O sea, no es que yo creo que vamos a hacer un 50-50, pero tú crees que es por porcentaje, pero es que tú ganas más que yo gano menos, entonces eso no es justo, entonces mejor lo dividamos así, pero entonces tú crees una cosa y tu pareja quiere otra. No. Tienen que estar claros cuál es la forma en la que se van a dividir el dinero. Hay diferentes formas, hay parejas que están con el 50-50, hay parejas, no, tú ganas más que yo, entonces tú pones el 70% y yo el 30%. Hay parejas que dicen, no, tú pagas el colegio y yo pago los servicios y así sucesivamente. O en un fondo común, que es lo que hacemos en mi casa. Todo lo que yo gano y todo lo que gana mi esposo va para la misma piscina y es la misma agua. Entonces, cualquiera que sea la forma, tienen que tenerlo claro los dos. Y así es como van a basar su presupuesto, de ahí. Porque esos son los ingresos que van a poner. Cuánto vas a ingresar tú y cuánto va a ingresar tu pareja. Sin supuestos, sin que yo creí, sin que yo me imaginé, sin que yo esperaba. Nada, hablan y se dicen que definitivamente va a ser así y así es como hacen los presupuestos. Ahora, en ese caso, lo que yo creería, digo creería porque nunca me he manejado así, es que serían 2 presupuestos. Un presupuesto para la casa, para la familia, y tú un presupuesto para tus cosas por cómo manejes tu dinero. Serían 2 presupuestos que yo manejaría en dado caso que estuviera en esa situación. Que cada uno tenga su presupuesto por aparte, pero el presupuesto familiar se respeta y va entre los dos. Así que eso es lo que yo pienso de las finanzas en pareja. Que no importa cuál sea, mientras estén claros. Siguiente pregunta. En la categoría de alimentación, en la categoría de cómo calcular el presupuesto de despensa. Esta fue otra pregunta que se repitió un montón y yo me imagino que por toda la situación de la inflación, cómo sacar el presupuesto para la comida, para la despensa, para las compras, para el mandado, para como sea que le digan en su país, díganme cómo le dicen en su país. Y esto es un proceso que también puede llevar tiempo, pero lo puedes ir adelantando. Ahora, ¿cómo así? Lo primero que vas a hacer es un listado. Espérate que aquí puse los pasos para que no se me olvidara nada. Lo primero que vas a hacer es un listado de todo lo que compras. Ahora mismo tú te sientas y vas a decir, mira, yo compro esto, compro arroz, compro azúcar, compro papa, compro cebolla, compro tomate, compro todo eso. Un listado de todo lo que compras y aproximadamente cuánto compras al mes. Más o menos un estimado. Te puedes basar en lo que te acuerdes, si tienes recibos, revisando recibos, si hiciste compra online, si haces compra online, si todo eso lo puedes revisar y haces un listado de todas las cosas que compras, todas, absolutamente todas. Yo cuando lo hice por categorías. La de aseo, la de carnes, despensa y verduras y frutas. Yo lo hice así, lo dividí por categorías e hice un listado
de absolutamente todo lo que compraba en esa categoría, lo que me fui acortando. Ese listado puede modificarse mes a mes, puede que en un año ya no comas esto y no comas una cosa y eso es lo que vas a hacer. Cuando pongas ese listado, lo que vas a hacer es ponerle el valor. ¿Cuánto te gasta aproximadamente? No, en mi casa comemos 3 kilos de arroz. ¿Cuánto cuestan 3 kilos de arroz? También te vas a basar en los precios que estén en el momento. Esto también lo digo, esto no lo hubiera dicho en otro momento, pero traten de hacer esto, tratar de actualizar esos precios prácticamente ya que todos los meses, porque en realidad las cosas están subiendo muy rápido, entonces eso también les puede ayudar a no salirse del presupuesto. Cuando ya ustedes tengan el producto, el valor, y así lo que van a hacer es sumar todas las cantidades. Si hacen una sola lista, pues todo el valor. Yo lo hacía por categorías, entonces lo pasaba por categorías. ¿Por qué lo hacía por categorías? Porque era más fácil para mí acordarme. Y cuando ya tengas ese valor, eso es más o menos un estimado de cuánto te gastas tú en el mes en comida. Eso les puede ayudar mucho para ponerle el presupuesto si están iniciando. También ese valor puede variar. Puede que unos meses, pues no sé, está haciendo más calor y se compran cosas más frescas o compraron helado o compraron alguna otra cosa, puede variar. Pero el valor es el mismo. O bueno, no, el valor no es el mismo, sino el valor lo tienes ahí para tu presupuesto. Generalmente el presupuesto de mercado tiende a ser variable para las personas. De hecho, donde quiera que lo leas se considera un gasto variable. Yo lo que hice es que lo convertí en un gasto fijo. Yo pongo un monto de dinero y ahí me quedo. Ni un peso más. Puede que un peso menos, pero jamás un peso más. Ahí me he quedado. Cuando ha ido aumentando las cosas, pues a medida que he ido aumentando de a poco, tampoco tanto, pero ahí me quedo. Si ese mes yo presupuesté 100 me gasto. Eso sí no tengo, en eso sí soy súper estricta. Se los confieso. ¿Es normal sentir que pagas más cuando lo haces en pareja? No sabría decirte. Eso en realidad es una sensación y pues no puedo darte opinión acerca de eso porque no lo he vivido, honestamente. Acá, como les digo, todo es una sola agua y de esa agua sale para todos los tanques. Sale para todos los tanques. Ahora, un inciso que yo quería hacer aquí con el tema del mercado. Dice, la primera semana me gasté la mayoría del dinero. Claramente. Esa persona, ay, que no me acuerdo, yo sé que estás aquí porque te vi conectándote, sino que le borré el usuario. Que es normal que la primera semana te gastes la mayoría del dinero. ¿Por qué? Porque es que la primera semana es cuando compramos la mayoría de las cosas que duran el mes. ¿Sí me entiendes? Entonces, que por más que hagas el presupuesto de pues, pero ¿por qué me gasté tanto? Pues claro, porque es que es el momento donde compras, que si compras 3 litros de aceite, compras los 3 litros de aceite, que si compras el bulto de arroz, compras el bulto de arroz a principio de mes. Así que es bastante normal, eso no tiene nada de raro. Siguiente pregunta. ¿Tienen preguntas hasta ahí de lo que he dicho hasta anterior? Porque voy a seguir hablando y aquí puedo seguir hablando hasta las 10 de la noche. Yo siempre hago presupuesto, pero siempre me paso. Mira bien si lo estás haciendo realista, si estás haciendo el presupuesto que quieres o el presupuesto que realmente tienes. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Si es el presupuesto que quieres o el presupuesto que realmente tienes. Si ustedes tienen un presupuesto y lo quieren bajar, esto es algo que nadie me preguntó, pero yo se lo voy a decir. Si ustedes tienen algo, un presupuesto, y quieren bajar el presupuesto de algo, tienen que hacerlo de a poco. Es decir, si ustedes están gastando, no sé, mi ejemplo es siempre 100 en mercado y deciden bajarlo un poquito, no lo van a bajar a 50 de una vez. Jamás, eso no va a pasar, no es realista, no es ni siquiera sano para su mente, no puede pasar. Si ustedes quieren reducir el
el valor de alguno de sus ítems de presupuesto tienen que hacerlo de a poco. Voy a bajarle, si 100, no voy a hacer 100 este mes, sino voy a tratar de hacerlo con 95. Si de pronto también te parece mucho, con 98. El siguiente mes con 95, el siguiente mes con 90. También tengan en cuenta que siempre va a haber un límite de lo que pueden reducir. Se lo digo claramente, hay un límite de lo que pueden reducir. Por más de que quieras reducir el presupuesto de comida, va a haber un límite, porque no pueden no comer. Sencillamente. Y lo mismo pasa con todos los gastos, sobre todo los básicos. Esto pasa con los gastos básicos. Siempre he tenido problemas con el presupuesto de emergencia por temas como pandemia, otra salud y siempre me paso. Lo que pasa es que me confundiste. Es un presupuesto de emergencias o una cantidad de dinero para emergencias. Porque la cantidad de dinero para emergencias es una cosa y el presupuesto para emergencias. No sé cómo presupuestas una emergencia. Es lo que no. Explícame ahí para poderte ayudar. Siguiente pregunta. Me encantaría que hablaras sobre cómo divides tus gastos entre tarjetas y efectivo. Otra pregunta popular, pero no lo suficiente como para que ese fuera el tema. Perfecto. ¿Cómo hago? Una de las cosas que mucha gente no se ha dado cuenta es que yo también hago compras online. ¿Por qué? Porque siempre hablo del sistema de sobres de efectivo. Entonces, honestamente, hay gente que cree que yo no utilizo tarjetas ni compro online y que vivo debajo de un hueco en una cueva. No es así. Entonces, cuando la mayoría de las cosas de mi presupuesto se pagan online, la mayoría, o sea, más del 50%, más del 70% diría yo, se pagan online. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para dividirlo? Justo en el presupuesto. En el presupuesto yo tengo un ítem que si lo pago en efectivo o lo pago digital. Y yo hago esa separación enseguida en mi presupuesto. Cuando ya yo tengo esa separación ahí de lo que hice, esto es digital, esto es lo que hago y esto es en efectivo, saco todo el efectivo de una y en las tarjetas solamente quedan lo que voy a pagar digital. Esta persona como tal me dijo que utilizaba mucho las tarjetas de crédito por el tema de los puntos. Aplica exactamente igual. Si tú quieres pagar porque te dan puntos con una tarjeta de crédito, pagas todo a una cuota. Igual ese dinero lo tienes que pagar. Las tarjetas de crédito no te regalan la plata, te la prestan. Entonces, préstame tarjeta de crédito, préstame esto para ganarme estos puntos y yo te pago en su momento. El procedimiento es el mismo. Separas en tu presupuesto qué es lo que quieres digital y qué es lo que quieres en efectivo y lo sacas enseguida. Si tienes, no quieres sacarlo en efectivo, sino que usas la tarjeta débito, porque fue exactamente lo que la persona me preguntó, el procedimiento es el mismo, solo que no sacas el dinero, sino que lo apartas y tengas justo lo que necesitas en la débito. Eso es lo que yo hago. Separo todo. De hecho, en mi presupuesto máster hay un ítem que dice efectivo o online. Y ahí me separa y me saca enseguida el dato, me suma todo de cuánto es en efectivo y eso es lo que saco. Siguiente pregunta. Aquí, ¿cómo ajustar el presupuesto si tienes una deuda muy grande? Vamos para allá, tranquila. Está dentro de las preguntas que me hicieron. ¿Cómo organizar el presupuesto cuando la prioridad es pagar deudas? Lo comentaste en un video de pago de deudas, enfocar y modificar mi presupuesto y darle prioridad a las deudas. Ahora, yo sé que yo lo dije, pero en realidad es un poco más completo de no, yo ajusté todo mi presupuesto. ¿Cómo? Lo primero, eso fue un comentario que yo dije en un video de 10.000 minutos. Lo primero que tienes que hacer es tener un plan de pago de deudas. ¿Cuál es tu plan de pago de deudas? ¿Qué método vas a usar? No vas a utilizar ningún método. Sí, voy a utilizar el método bola de nieve. Entonces, ya yo tengo claro en ese plan de pago de deudas cuánto tengo mensual, cuánto es la tasa de interés, cuál es la deuda más grande, cuál es la más pequeña. Y listo, si ya yo organicé, por ejemplo, en el método bola de nieve, tengo que pagar esta deuda en específico y esa deuda son 50. Entonces, para pagar necesito dinero extra para poder pagar extra. Entonces, ¿qué hago? ¿De dónde voy a sacar ese dinero extra? Y ahí es donde aplica la organización de tu presupuesto. Entonces, ¿cómo hacía yo?
cuando yo estaba ahí en el foco de la deuda, yo lo que hacía era que comenzaba a disminuir. En vez de disminuir un solo ítem del todo, lo que hacía era disminuir de a poquitos los ítems. Entonces, por ejemplo, si me gastaba 100 en el mercado, vamos a bajarlo a 95. Entonces yo ahí ya tengo 5. La deuda del celular, el recibo del celular, no, el plan cuesta 40. Vamos a llamar. Hola, ¿cómo estás? Miren, no sé qué, no sé cuánto. Sí, no, para reducirlo. ¿Cuánto lo puedo reducir? A 30. Ya bajé 10, ya tengo otros 10 más, son 15. Y todo lo que iba reduciendo de a poco, eso iba directamente para la deuda. Eso es hacer un plan y un ajuste de gastos acorde a una meta, acorde enfocado a pagar deudas. A eso es lo que me refiero, cada uno de esos ítems. Entonces tú ahí tienes que mirar, lo de pago de deudas es un tema amplio que también puede ser aparte. Tienes que mirar si de pronto en uno de los de los pagos mínimos que tienes que hacer es mucho dinero, llamar si te lo pueden cambiar. Todo eso es enfocar tu presupuesto al pago de deudas. Por favor, díganme que entendieron. O sea, que me hice explicar, que me hice entender. Que cuando yo les digo enfoquen su presupuesto es tomar cada uno de los ítems y mirar cómo pueden reducirlo para generar dinero extra para pagar deudas. Pero para eso primero tienes que tener un plan de pago de deuda para saber para saber y tener claro todo lo de las deudas. Joana, hoy cobré aquí en Venezuela y como los precios aumentan casi que diario, lo que voy a hacer es ahorrar 5 semanales. El resto lo divido en comida, gastos médicos y medicina. Está súper bien. Realmente priorizar el ahorro en los casos extremos es muchísimo mejor. Porque las cosas van a seguir subiendo, pero tu ahorro lo vas a tener ahí por cualquier emergencia. Porque en estas alturas, así como estamos, cualquier emergencia puede pasar en cualquier momento. Continuemos. Aquí vienen las preguntas que tienen que ver con presupuesto, pero no, al mismo tiempo no tienen que ver con presupuesto. Entonces, esta es una de ellas. ¿Cómo definir prioridades? Porque yo ahorro, pero la pregunta es cómo ir definiendo prioridades porque siento que todo es importante y lo quiero para mañana. Así, sé que no es así, pero bueno, esa es la sensación que tengo. Aquí la clave es siento que es importante y esa es la sensación que tengo. Y esto es algo que quiero que me escuchen, porque no tiene nada que ver con números. Cuando tú dices, yo siento que es importante, es un trabajo completamente mental. La sensación de urgencia es, a menos que tu vida esté en peligro, realmente no es tan urgente. Generalmente estas cosas que yo siento que necesito para allá, lo más probable es que no las necesitemos. ¿Y cómo manejamos eso? Con trabajo mental, conociéndonos a nosotros, cuáles son nuestras prioridades, realmente qué es lo que queremos, conocer cuáles son nuestros hábitos de gasto. Si esto me parece tan importante, ¿por qué me parece tan importante? Si definitivamente sientes que lo quieres ya, ponte un tiempo. No, es que yo lo necesito, date una semana. Si en esa semana no lo necesitaste, no lo necesitas. Esto yo no estoy hablando de, no, que una medicina que la necesito ya. Yo no estoy hablando de nada de salud, estoy hablando de cosas materiales, no sé, me imagino. Es que yo necesito un air fryer. Porque es que necesito, porque por lo menos esa fue una razón, una excusa como lo quieran llamar, de una persona que me escribió. No, es que yo necesito el air fryer porque yo estoy en un proceso de bajar de peso y la air fryer la necesito porque yo necesito comer mejor y yo necesito. Y yo le dije, pero es que tú la air fryer no la necesitas, la air fryer la quieres, no la necesitas. Y ese trabajo mental es el que tenemos que hacer, ese trabajo mental. La diferencia entre querer y necesitar. Hay una diferencia muy grande y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere un trabajo consciente. Porque les puedo asegurar que la mayoría de las cosas que creen que necesitan no las necesitan. Así que, ¿qué les puedo hacer? Trabaja en ti, en lo que quieres, en tus gustos, en tus hábitos, en por qué necesitas todo ya. Y ahí en adelante, poco a poco, es un entrenamiento.
hasta que tú misma te puedes decir, ay, esto lo quiero o esto sí lo necesito. Eso es un trabajo mental completamente. Aquí viene una pregunta que me causó mucha gracia. ¿Prestarme dinero a mí misma es bueno o malo? ¿Ustedes qué dicen? Contéstenme. ¿Prestarme a mí misma es bueno o malo? ¿Quién me responde? ¿Quién me quiere responder? ¿Prestarme a mí misma es bueno o malo? ¿Quién me dice? ¿Bueno o malo? Bueno, nadie me dijo. Pues no es ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo prestarse a sí mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cómo tratas esa deuda. Cuando tú te prestas a ti misma, tienes que tratar esa deuda como una deuda más. Y que pues prefiero prestarme a mí que a otro, pero no es lo ideal. Depende, ahí sí digo, porque es que no es ni bueno ni malo, tú puedes hacerlo. El tema es cómo lo trates. Si tú te prestas de un ahorro que tienes para hacer X cosas, no me importa, o sea, eso es lo de menos. El tema es que tú trates esa deuda como si fuera una deuda más, como si le debieras al banco, y la metas y la incluyas dentro de tu presupuesto como un ítem más. Ahí es donde marca la diferencia entre si es bueno o si es malo, en cómo lo trates, porque tú lo puedes hacer. Y de hecho, hasta si quieres te puedes cobrar intereses. También lo puedes hacer, tratarte como si fuera un banco, te separas la dualidad de dos entidades diferentes. Creo que es malo la verdad porque me ha pasado más de una vez y no me la devuelvo, porque no te tratas con prioridad y como si fuera una deuda, sino que es plata tuya y para qué te la vas a devolver si es plata tuya. Y no, así no es. Y que no me deja poner mal, o sea, sí me querían contestar, sino que no les dejo Instagram. Qué malo Instagram. Qué malísimo. Qué malo si no te cobras después. Exactamente. Que ese es el problema. Que no nos tratamos con respeto y no tratamos nuestro propio dinero con respeto. Entonces, si te vas a prestar, cóbrate. Agrégalo a tu presupuesto como una deuda más y págate intereses. O si no, no te los pagues. Pero por lo menos cóbrate. Vi que en mi caso yo pago mi endeudamiento y me doy cuenta que no ahorro. Está bien esta manera de pagar mi deuda. Si estás empezando a pagar apenas la deuda, no está mal. O sea, si yo te digo técnicamente y honestamente como asesora financiera, tienes que ahorrar y tienes que tener un fondo de emergencia con 3 meses. Porque uno nunca se imagina. Pero no, la realidad es otra. A veces que no se puede. Hay veces que no podemos hacer todo al mismo tiempo. O sea, yo soy consciente que puedo hacerlo todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, si estás pagando la deuda, enfócate en esa deuda y pues rogarle a Dios que no pase nada porque puede pasar 10.000 cosas. No es lo ideal sería que tú tuvieras un fondo de emergencia y una parte de ahorros y todo cubierto, pero así no es la vida. Entonces, enfócate y cuando estés por ahí como por la mitad de la deuda, puedes comenzar a ahorrar. Cuando ya te sientas más librada de las deudas. Que el desorden sigue autoprestándote. No, eso se vuelve un hábito terrible. Si te sigues prestando y prestando y prestando. Pero ¿de dónde te prestas? O sea, yo digo que un ahorro, pero ¿de dónde se presta uno tanto? No entiendo. ¿De dónde tiene uno para prestarse todo el tiempo? Entonces no me alcanza mi presupuesto, pero tengo para prestarme. No entendí. Yo me acabé el fondo de emergencias por no ir al banco a sacar el efectivo. Y no lo he regresado. Eso es igual que el fondo de emergencia. Eso es igual que el fondo de emergencia. Si tú sacas algo del fondo de emergencia, debes devolverlo. Porque para eso es el fondo de emergencia. Que prefiero prestarme a mí que a otro. La verdad. Quedó clarísimo lo del presupuesto, plan de pago, de deuda. Mil gracias. Empecé con el año con 3 años. Yadira. Qué emocionante. Quedó clarísimo el presupuesto y plan de pago de 2.000 gracias. Empecé el año con 13 deudas diferentes y pagué 7. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Me emociona mucho. Entonces voy bien, tus videos han sido mi base. Ay, muchísimas gracias. No sabes cómo me alegra eso.
Ya me pasó que mi hijo me cayó, se fracturó y la operación sale en $1,000. Multiplica eso por 7, el valor de cada dólar. Eso pasa. Eso pasa. Lo ideal es que cuando uno está pagando deudas tenga un fondo de emergencia. Ese sería el ideal, pero muchas veces no es la realidad de la mayoría. Y se los digo yo porque yo, como les he dicho, yo soy de seguir las cosas al pie de la letra. Yo no me muevo un pelo. Si me dicen 5, yo son 5 y así. Pero me ha tocado adaptarme porque no siempre lo que nos dicen los libros, lo que nos dicen los gurús, lo que nos dicen las personas que saben de finanzas y todo eso, miran todas las realidades y todas las realidades no funcionan igual. Pregunta de presupuesto, pero que no es de presupuesto. ¿Cómo haces para mantener separados las cuentas del negocio y las cuentas de la casa? ¿Qué emprendedora tengo acá? Me presto mi abono cada mes sin pagar interés. Tengo un fondo de emergencia, aparte tengo 2 meses por el estado. Súper. Súper, eso está súper bien. Qué juicio, yo quisiera tener su juicio. El juicio de todas ustedes son muy juiciosas. ¿Quién son esos emprendedores aquí que les sirve esta pregunta? ¿Cómo haces para mantener separados las cuentas del negocio y las de la casa? Aquí la respuesta es la siguiente. Siendo conscientes de que tu empresa y tú son dos entidades diferentes. Con eso es la base de todo. Normalmente cuando tenemos un emprendimiento, sobre todo cuando lo llevamos en la casa, cuando no tenemos nada así como muy formal, pero queremos hacerlo crecer, pero iniciamos con cositas y eso, tendemos a mezclar todo. Y si por lo menos en mi caso yo soy una marca personal, próximamente registrada con el favor de Dios, del universo, de los ángeles y todo, una marca registrada, si yo me trato a Vicky Boca como Vicky sola, o sea, sería una sola mezcolanza. Entonces voy a poner el ejemplo porque mi ejemplo no es muy claro porque soy una marca personal. Digamos que tú tienes una empresa que se llama Los Gatitos Lindos. Entonces, Los Gatitos Lindos y Vicky maneja Los Gatitos Lindos, pero Los Gatitos Lindos es una entidad y Vicky es otra. Es otra. Entonces, ¿qué pasa? Los Gatitos Lindos tienen contratada a Vicky por más de que sea la dueña. Entonces tienes que hacer, pagarte un sueldo. Ese sueldo, ¿cuánto tiene que ser? Lo que puedas pagarte. El 2% de las ventas, el 1% de las ventas, lo que tú quieras. Un sueldo fijo, no, ya puedo pagarme un sueldo fijo, te pagas un sueldo fijo. ¿Por qué? Porque es que a la final, cuando ese negocio crezca, si eso es lo que quieres que pase, que crezca, son dos entidades diferentes. No las van a unir, no son una sola. Entonces tienes que crear presupuestos separados como lo que son dos entidades diferentes. Pero esto lo he repetido, entidades diferentes, para que se metan en la cabeza. Porque es que muchos me dicen, lo que pasa es que parte de mis ingresos que pagan mi casa son todas las ganancias de mi negocio. Entonces tú no tienes un negocio. Tú tienes o algo que te está ayudando a pagar las cuentas, pero no es un negocio. No es un negocio, no lo quieres hacer crecer, no nada, sino que en este momento te está ayudando a pagar las cuentas. Sí, que lo quieres hacer crecer, entonces tienes que dedicarle el tiempo, las ganas y el dinero que el mismo negocio te está dando para que puedas progresar. ¿Cómo haces para separarlos? Teniendo dos diferentes. Así lo he hecho yo desde el principio. A mí, ¿para qué les miento? Se me ha hecho muchísimo más fácil porque yo tengo gastos fijos mínimos. O sea, yo no me puedo comparar con una empresa, con un emprendimiento de productos que hace bisutería, que cose, que hace... No me puedo comparar. A mí me queda, en este momento, para que les digo, muchísimo más fácil porque no tengo gastos fijos, pero sí he separado mucho eso. Este libro ya se les he recomendado, que se llama La ganancia es primero, y yo divido mi dinero como dice el libro. La ganancia es primero. Entonces eso me ha ayudado mucho, pero separen, siempre son dos entidades diferentes. Métanselo en la cabeza, mis queridas y adoradas emprendedoras, para que ese negocio, ese emprendimiento pueda crecer y salir adelante. Buena pregunta para orientarme. Yo empecé esta semana a vender papelería. Buena pregunta para orientarme. Así, crea tu presupuesto. ¿Cuántos son los gastos fijos de tu negocio?
cuántos son los gastos fijos de tu casa. Es que manejar un negocio financieramente hablando, un negocio y tu casa y tú, o sea, tu familia y eso no son tan diferentes. Los queremos ver como dos cosas completamente diferentes, pero realmente no lo son. Entonces, así como manejas tu negocio, así como manejas tu casa, separaditos. Separaditos, mis amores, porque son, repitan conmigo, dos entidades diferentes. Pregunta, siguiente pregunta. Esta pregunta me encanta, es una pregunta muy amplia, la voy a resumir. Préstenme mucha atención, escúchenme. Es de un presupuesto que me fascinan. Si me siguen desde hace un tiempo, saben cuál es mi presupuesto favorito y a dónde quiero llegar. Así que continuamos. Dividir el dinero en los 6 jarrones. Y en las categorías me confunde siempre. Este tema del presupuesto de los 6 jarrones es un tema que yo toqué en uno de mis videos, pero siento que así como lo toqué, se haya tomado muy a la ligera. El presupuesto, el sistema de los 6 jarrones es un sistema bastante profundo y no es fácil de llevar cuando puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque las 6 categorías en las que se dividen los 6 jarrones están alejadas a lo que nosotros ya conocemos. Entonces, para poder llevar el presupuesto, el sistema de los 6 jarrones, hay que hacer un trabajo mental y que tú estés en pro a tu crecimiento personal, tu crecimiento financiero, tu crecimiento mental, educativo, espiritual. Parece una cosa exagerada, pero realmente sí es así porque para eso está hecho iba a decir el reto de los 6 jarrones, pero no es el método de los 6 jarrones. Entonces, aquí yo lo dividí para explicárselos un poquito más. Las primeras 3 categorías del método 6 jarrones son necesidades, diversión y ahorro. Estas 3 categorías estamos realmente familiarizadas con ellas. Las necesidades son absolutamente todo lo que necesitas para tu casa. Todo, absolutamente todo. El presupuesto que tienes en este instante, lo más probable es que el 90% se vaya para esas necesidades. Eso incluye tu casa, el colegio de tus hijos, el pago de tus deudas, que tengo que ir al médico, que la cuota de la tarjeta de crédito, que la cuota del carro, todo eso va en necesidades. Esa categoría la tenemos clarísima. Está la categoría de diversión, que también la tenemos clara. Netflix entraría en categoría de diversión. La plataforma no sé qué. La salidita no sé cuánto. El domicilio. Todo eso entraría en la categoría de diversión. Y ahorros, si están aquí, es porque están aprendiendo educación financiera y saben que el ahorro es muy importante y es una categoría con la que también estamos familiarizadas. ¿Qué pasa con las otras 3 categorías? Libertad financiera, educación y donación. Esas son las otras 3 categorías con las que no estamos tan familiarizadas. Libertad financiera es un porcentaje de dinero destinado a tu crecer financieramente. Y es algo con lo que no crecimos y a lo que no estamos acostumbrados, y para acostumbrarnos necesitamos hacer un trabajo. Educación es un porcentaje de dinero destinado a la educación. No es a la educación de tus hijos. No es el pago del colegio, son cursos, talleres, libros, todo lo que necesites para tu crecimiento personal, tu crecimiento espiritual, alguna cosa nueva que quieras aprender para formarte como un ser humano completo y completamente multifacético, porque no tenemos un solo gusto en una sola faceta. Y lo de dar. La donación es otra cosa con la que no estamos familiarizados porque pensamos que las donaciones son solamente para la gente que tiene mucho dinero, que es la que tiene que donar. También es un porcentaje de dinero destinado solamente a dar, a donar, a retribuir a la sociedad. Entonces, para tú poder llevar todo este proceso con los ingresos que tienes ahora, lleno de deudas, con poca educación financiera, con poco crecimiento personal, con lo mínimo ni siquiera te conoces, es muy difícil de llevar. ¿Imposible? Para nada, nada es imposible, mi amor. Pero sí es bastante difícil. Si quieren investigar, si me dicen que realmente quieren algo más profundo del sistema de los 6 jarrones para que lo puedan entender un poquito mejor, para saber qué es, para conocerlo, díganme y yo hago un video porque es que a mí me fascina. A mí me encanta, yo feliz de la vida porque a mí me encanta hablar de él. Me fascina. Pero realmente se confunden mucho
por las categorías, por el tipo de categorías. Entonces, inicien con un presupuesto más normal, con el presupuesto base cero, o un presupuesto por porcentaje, un presupuesto más básico, y cuando se van acomodando, pasan al de los 6 jarrones, que no es difícil, no es imposible, pero realmente cuando iniciamos, por lo menos cuando nosotros iniciamos este proceso, el sistema de los 6 jarrones, eso ni por ahí. Eso ni por ahí pasaba. ¿Y que se pueden cambiar los porcentajes? Se pueden cambiar los porcentajes, pero también es otro proceso. Igual así, me fascina y me encanta. Ahora, la última pregunta que tengo aquí. Otra pregunta que no tiene nada que ver con números. Absolutamente nada. Pero es una pregunta supremamente importante que aunque solo me la hizo una persona, yo sé que muchas aquí pueden sentir lo mismo. Y cuando yo lea la pregunta, ustedes me van a decir, me pasó, no me pasó, nunca me ha pasado, sí me pasó, estoy de acuerdo con ella. ¿Cómo hacer para no frustrarte en el proceso del presupuesto? Para no frustrarse, para no sentir frustración, para no desesperarse. Yo sé que es un tema que a muchas les pega bastante duro. Y aquí está la respuesta. No hay forma de evitar la frustración. No hay manera de evitar la frustración. La frustración es parte del camino. La frustración es parte de nosotros como seres humanos. La frustración es querer estar en otro lado en el que no estamos. En el querer que las cosas avancen más rápido de las que están avanzando en el momento. Y no hay forma de que lo podamos evitar. Lamento decepcionarte, mi bebita fiu fiu, pero es algo que no podemos evitar. Ahora, que no podamos evitar la frustración no quiere decir que no la podamos manejar. ¿Por qué? Porque la frustración tiene diferentes fuentes. Empezando porque cada uno tiene una tolerancia a la frustración. Hay unas personas que se frustran para lo que una es una tontería. Hay otros que están relajados y el nivel de frustración lo llevan a otro nivel. Entonces tienes que saber en qué momento tú te sientes frustrada y el por qué. Una de las razones, si estás aquí, es porque has visto. O sea, a mí no es a la única que has visto. Yo estoy segura que a mí no es a la única persona que habla de finanzas personales que has visto. Has visto a mínimo 4 o a mínimo 5. Y estás en este momento con una cantidad de información en tu cabeza que tú quisieras que tus finanzas andaran igual de rápido que todo lo que estás aprendiendo. Y eso genera frustración. Lo digo porque a mí también me pasó de frustrarme. Que no, es que si yo estuviera y si yo no hubiera hecho esto. La frustración por lo que no hubiera hecho. O lo que hubiera hecho diferente. La frustración porque si yo no hubiera comprado eso, en este momento no estaría pagando esa deuda. La frustración es que si hubiera hecho las cosas cuando era más joven mejor, lo más probable es que en este momento yo fuera millonaria y estuviera allá. La frustración de que yo estoy aquí pagando deudas, pero es que mi amiga está en unas vacaciones. Y yo quisiera irme de vacaciones, pero no puedo porque estoy aquí pagando deudas. Todo ese tipo de frustraciones son completamente normales. ¿Qué hay que hacer? Saberlas manejar, aceptarlas. Sí, estoy aquí, esta es mi realidad en este momento, pero de aquí vamos para arriba. Y eso, así se dice fácil. Eso es facilísimo como se dice, pero es un trabajo y es un trabajo mental. Ahora, una de las formas como puedes no evitar la frustración, sino de pronto sobrellevarlo un poco, es no solamente tener una meta grande, sino darte los pequeños ítems. Siempre pongo los mismos ejemplos, pero es porque son los más prácticos y por los que más comunes. Tienes la gran meta. Debes no sé cuántos miles y millones en deudas. Esa es la gran meta. Si tú ves esa meta, tú vas a ver realmente imposible de lograr. En este momento, si tú reúnes toda tu deuda, para ti es imposible pagar toda la deuda. Lo estás sintiendo imposible, lo ves lejano, todo eso. ¿Qué pasa? Ponte unas metas más pequeñas. Por lo menos si tienes 7 deudas o 13 deudas. Si tienes 13 deudas, así como dice aquí, cuando pagues la primera es un logro. Cuando pagues la segunda es otro logro.
y trata de acordarte de esos logros que tienes cuando te sientas así de frustrada, porque cuando te sientes frustrada crees que no estás haciendo nada, que nada de lo que haces está bien, que nada de lo que haces sirve para nada, que no has avanzado nada, que estás estancada. Todo eso se siente en la frustración y díganme que es mentira. Entonces, todo eso, recordarse esos pequeños logros. Bueno, listo, no he logrado la gran meta, pero ya estoy un poquito más adelante que ayer. Hace un año debía yo hacer no sé cuánto en deuda. Y les digo que no es tan fácil de hacer porque yo casi nunca lo hago. Yo casi nunca lo hago. En mi caso, cuando a mí me cuesta, mi esposo es el que me recuerda. Mira que has logrado esto, esto lo has hecho, y así sea como mínimo, eso reconforta. Porque la frustración es querer estar en otro lugar en el que no estás. Pero estás en el lugar donde no estabas antes. Entonces, cualquier mínimo avance que tengas es mejor que como estabas antes. No, que apenas estoy empezando y apenas lo que es un presupuesto. Hace un año no tenías un presupuesto. Hasta esa bobada te puede ayudar a evitar la frustración. O no evitarla, a sobrellevarla. Porque la frustración va a estar. La sensación de estancamiento va a estar. La desesperación porque quieres que esto acabe ya va a estar. Y cuando llegue vas a querer otra cosa. Y así es la vida. Así somos los seres humanos normalmente. Entonces, ¿estás frustrada? Sí, estás frustrada. Ya. No hay más nada que hacer. No tienes a dónde ir. Esto es lo que hay. Coge ahí y comienza a pensar que has hecho de bien, que algo has hecho bien. Y si te cuesta, ve anotando. Logré esto, logré esto, logré esto. Y busca la notica en tu celular. He logrado esto, he logrado esto, he logrado esto. Cálmate y continuemos. Porque la frustración lo único que te va a llevar es abandonar. Abandonar un proceso que te va a traer muchísimo más beneficio de lo que te puedes imaginar. Voy a leer comentarios que vi que me escribieron varios, pero es que este tema me llega al corazón, me sale del corazón. Y que yo me siento así, frustrada. Es que es en todas las etapas de tu mejora de finanzas te vas a sentir frustrada, es normal. Y sobre todo a mí lo que más me frustró, lo que más me hizo sentir como desesperada, era que yo con mi personalidad obsesiva y adictiva, yo lo que hice fue llenarme de muchísima información. Y es que nos llenamos de mucha información y a veces sí actuamos, pero es que no podemos actuar con todo al mismo tiempo. O sea, quisiéramos ahorrar, invertir, pagar deudas, viajar, comprar una casa, ahorrar para o sea, todo. Y eso lo único que hace es que nos sintamos más frustradas. Entonces, lo que yo me digo, puedes con todo. Vicky, puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Y eso me calma un poco y me aterriza. Que al inicio me frustraba, pero al perseverar y no darme por vencida, me he llevado a ser solvente con mi deuda mínima. Así es. La frustración lo único que te lleva es a renunciar. Deberías hacer un video explicando a profundidad el sistema de los 6 jarrones. Es bello. El sistema de los 6 jarrones es bello. Joana Telechea. Me pasó hoy. Te pasó hoy. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a sacar este pedacito del envío, de lo que explico lo de la frustración, y lo voy a convertir en un videito corto o en un reel. Cada vez que se sientan frustradas, van a ir en el video. ¿Se acuerdan de mí? Voy a ir al video de Vicky para que me recuerde y me enseñe otra vez el camino. Lo voy a convertir en un videito para que lo tengan ahí. Acceso directo. Es más, sí, yo creo que lo puedo hasta pinear. Se puede pinear en Instagram, ni sé. Sí, se puede pinear para que lo tengan ahí. Y siempre se acuerden, cuando se sientan frustradas, busquen el pedacito este. Uy, me pasa seguido. Estoy como prueba y error probando lo que me puede funcionar. Y así es. Cuando ya encuentres lo que te funciona, es como... y todo va fluyendo. Mucho más fácil, mucho más sencillo. Vas entendiendo muchas más cosas. Vas conociéndote un poco más. Lo mismo, lo que les digo. Esto tampoco, nunca me lo preguntan. Nunca me lo dicen, nunca nada. Pero tienen que trabajar en ustedes. En su crecimiento, en su formación, en sus gustos, en sus hobbies, en sus cosas.
Porque a medida de que ustedes van creciendo sus finanzas, ustedes van creciendo. Y al revés, a medida que ustedes van creciendo, es al revés. Sus finanzas van creciendo. Y no necesariamente que se van volviendo más ricas y cada vez más millonarias, sino que las cosas van fluyendo mejor. Porque están mejor con ustedes y esa tranquilidad que da el irse conociendo la transmiten al presupuesto. Y es así. Es así. Es una conexión que hasta que no lo haces, no lo entiendes. Porque así me pasó. Cuando yo encontré la conexión entre crecimiento personal y crecimiento financiero y mente, cuerpo, alma y bolsillo, todo eso junto, las cosas fueron fluyendo mejor. Voy a mirar acá. Este año tengo planeado pagar una deuda, pero en el camino han pasado varias cosas y así. Estamos por terminar de pagar la deuda, pero parece que no lo vamos a lograr y eso me frustra. Suelta. Ahí está. Mira, esto es un mensaje divino. Esto es un mensaje divino. Porque en estos días he estado escuchando mucho aquello de suelta. Suelta el sueño, suelta la meta, suéltala y vive lo que está pasando. Si a ti no te toca pagar la deuda ahora es porque no la tienes que pagar. Y por más que hagas, y por más que ahorres, y por más que lo intentes, no lo vas a lograr. Así que suelta porque seguramente tienes que tener pendiente alguna otra cosa para poder lograr pagar esa deuda. Eso me pasó. En enero hice una lista de metas para este año y esta semana que vi me di cuenta que había cumplido varias de las cosas que me propuse y me sentí motivada nuevamente. Súper. Eso funciona. Si te funciona crearte metas, entonces ponte metas. Yo para mi persona, no tengo metas. Yo no me pongo metas. Yo me pongo metas para el canal, me pongo metas para Instagram, me pongo metas, una meta financiera que quiero ahorrar. Ahora quiero volver a Disney. Quiero volver a Disney. Por ejemplo, cuando me ponga la meta de que quiero volver a Disney, voy a Disney. O sea, eso sí. Para mi persona no, pero ese tipo de logros hacen que te sientas súper bien. Te soy sincera, vi 10 personas y de verdad la única que explica con pelos y señales de todas las que vi es tú. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, realmente trato de hacerlo lo mejor que puedo. Muchas gracias. Eso me da mucho ánimo. Gracias, Joana. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ya se me acabaron las preguntas. Fue 1 hora de preguntas. 1 hora. Ya se acabaron las preguntas que me hicieron de presupuesto. Algunas pues se repitieron y no las repetí. Las preguntas, si estás aquí y fuiste una persona que escribió una pregunta, es porque la pregunta no tenía que ver con presupuesto y no quería salirme del tema en general. ¿Oyeron? Sí, si tenías una pregunta y no la dije aquí. Seguramente la diré en algún otro en vivo cuando sea del tema, porque me preguntaron también mucho del sistema de sobres y pues el sistema de sobres no es el tema. Ya tendrá su día, porque a muchas personas le interesan y lo sé. ¿Tienen alguna otra pregunta que quieran que les responda o podemos cerrar aquí? Gracias por el consejo y por explicar con tanta paciencia. Estoy así porque me conecté, ¿sabes cuándo? Me conecté tarde cuando sube el video a YouTube. Enseguida. Los dos, el live en Instagram y el live aquí en YouTube van a quedar enseguida. Bueno, de pronto ahorita en un ratico. O sea, no enseguida, pero por ahí en una media hora ya está subido. Con mucho gusto, Lili. Con mucho gusto, para eso estoy aquí, para los en vivos. Y si tú me preguntas aquí, yo sigo hablando. Efectivamente me siento frustrada por pagar deudas que no son mías y no poder hacerme la peluquería. Probablemente es algo que estoy haciendo mal con el presupuesto. Revísalo. De pronto sí estás haciendo algo mal con tu presupuesto. Revísalo bien y revísate tú. Sobre todo tú. Ante todo tú. No siendo más. Muchísimas gracias por conectarse. Si tienen alguna otra pregunta, algún comentario, déjenlo en los comentarios. Y ya que están por ahí, suscríbanse al canal. Eso es YouTube. Y activen la campanita del común. Si no me están siguiendo en Instagram, síganme en Instagram. Si no me están siguiendo en YouTube,
síganme en YouTube. Muchísimas gracias por conectarse. Un placer más estar aquí, conectando con muchísimas almas. Cada vez son un poquito más y cada vez son un poquito más. Y yo cada vez lo puedo creer menos. Cada vez lo puedo creer que cada vez es más gente la que se conecte. Muchas gracias. Les mando un beso gigante. Rosa, vas a poder. Rosa morada, vas a poder. Vas a poder. Vas a poder. Así que no te preocupes, que todo se va a dar y todo se va a manejar. Mi punto débil es el día a día, porque los gastos generales y fijos ya están clarísimos. ¿Qué es el día a día? Un beso. Ahora sí, me voy porque si no, aquí me quedo por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por conectarse una vez más. Adiós.